Bienvenidos a todos al capítulo 7 del CCNA 1, donde vamos a hablar de la asignación del direccionamiento del protocolo de Internet. Básicamente, la asignación del la IP address. Vamos a hablar entonces de direccionamiento a red en el proceso de la conversión de binario a decimal y hablar de la estructura de IPv4, donde se tiene en cuenta la máscara de red, las porciones host, las porciones de sus redes y la comparación de las características del protocolo para lo que es la difusión, la unidifusión y la multidifusión. Y cuáles son las diferencias entre una IP privada y una IP pública y la reservada. Entonces también vamos a tener en cuenta al protocolo versión 6, que sería IP6, donde vamos a hablar del porqué de la necesidad de utilizar ya este nuevo protocolo y la representación de IPv6 y por supuesto describir los tipos de direccionamiento, cómo se utiliza, la unidifusión que es, la multidifusión que es, como parte de lo que es IPv6 en sí. Y por supuesto, los comandos ICMP para la verificación de la conectividad, una vez que ya eh, tenemos configurado el protocolo, definir los comandos ping, que son los mismos, y el comando tracer para poder verificar la conectividad de un dispositivo y su trama. Empecemos entonces con el direccionamiento con IPv4 y vamos a avanzar y vamos después para lo que es IPv6. Esto sería una buena base para el siguiente capítulo, donde vamos a partir del siguiente capítulo, vamos a hacer el cálculo de la asignación de la IP, o sea, subneteo le llamamos, el cálculo de sus redes con el protocolo de Internet, versión 4. Las direcciones IPv4 constan de 32 bits. Esos 32 bits están divididos en 4 secciones a las cuales le denominamos octetos. Estos octetos, como lo podrán apreciar, nosotros lo colocamos generalmente al dispositivo en forma decimal. En forma decimal, entonces, nosotros asignamos una dirección de IP. Por ejemplo, este dispositivo tiene la dirección 192.168.10.10. Eh, Obviamente eso es convertido a binario, ¿verdad? Porque estamos hablando de código máquina y los dispositivos se ven en forma binaria. Nosotros lo vemos en forma decimal, los dispositivos en forma binaria. O sea, un patrón decimal es convertido a un patrón de bits para representarse en el router, ¿verdad? Los routers hacen las comparaciones en forma de bits. Cada octeto está compuesto por 8 bits o un byte. 8 bits porque, si se fijan, son 8 posiciones eh, binarias, donde cada número combinado nos va a dar en forma decimal un resultado. Y de ahí que hacemos la conversión de los sistemas binario decimal, decimal a binario, donde se sugiere utilizar este cuadro para poder realizar la conversión por los cálculos. Donde en un número base 2 nos va a dar el resultado de lo que vemos acá. Número elevado a 0 me va a dar 1. O sea, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, resultado 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. Y 2 elevado a 7, 128. Entonces, partiendo por esa base, vamos a utilizar siempre esta tabla para las conversiones.
Vamos a dar a paso dentro de un ratito para la conversión de sistemas decimales. Primero vamos a entender la estructura de una dirección de IPv4. Una dirección de IPv4 está dotada por una porción de red y una porción de host. La porción de red y la porción de host es determinada por la máscara de su red. Esta máscara me permite a mí distinguir de cuáles son las porciones host y cuáles son las porciones red. Y vamos a explicarlo un poquitito más fácil acá. En la máscara, todas las porciones cuya máscara sea igual a un dígito binario igual a 1 para nosotros es subred. Cada uno para nosotros es una subred ahí. Entonces son aquí 8 bits de subred en el primer octeto de esta porción de 192. A nivel decimal nosotros leemos como 192. Ahora ya sabemos que esta máscara 255 en decimal sería igual a una cadena de todo 1 en forma binaria. Y esto nos da también al lugar a ver que esta máscara nos permite ver que esta es una porción de red. Esta otra máscara en el segundo octeto también es otra porción de red. Y en el tercer octeto esta máscara nos permite también distinguir que esto es otra porción de red. O sea que su red y su red. Los primeros 3 octetos. Todas las porciones que la máscara correspondiente es igual a porciones de ceros, para nosotros sería porciones de host. Más o menos sería algo por el estilo. Si yo tengo una máscara 255.255.255.0 sería la misma cosa que escribir su red y host. Bueno, entonces las primeras dos porciones, las primeras 3 porciones pertenecen a sus redes. Si yo tengo entonces la dirección 192.168.1.0, estas son las porciones de sus redes, estas son las porciones de host. ¿Qué quiere decir? Que desde la primera IP útil de host, que va a ser la 1, hasta la 254, va a ser porciones de host, IP útiles de host. Perfecto. Para poder determinar la subred principal, dada una dirección de IP, en este caso esta es una dirección IPv4, 192.168.10.10, y su máscara, que es 255, yo aplico el AND lógico para poder saber cuál es la dirección de red principal. La operación AND lógica sería la siguiente: 1 y 1 igual a 1. 1 y 0 o 1 con 0 igual a 0. 0 y 1 o 0 y 0 con 1 me va a dar como resultado 0. Y 0 y 0 o 0 con 0 me va también como resultado 0. Ok, voy a aplicarle una operación AND a la dirección IP 192. Y como verán ahí, 192 es en forma de bit 1, 1 y 6 veces ceros. ¿Ok? Y eso voy a aplicarlo contra 255. El resultado va a ser, a ver un poquitito ahí, 1 con 1
va a ser igual a 1, 1 con 1 igual a 1, 0 con 1 igual a 0, y así va a ser 0 con 1 igual a 0, 0 con 1 igual a 0, 0 con 1 igual a 0, 0 con 1 igual a 0 y 0 con 1 igual a 0. ¿Verdad? Cualquier número que multiplicado por todo 1 va a ser igual al número de arriba, en otras palabras, si es en este caso. Bien, ahora, la parte correspondiente a 10, que la parte final, esto todo igual, 192, 168.10, como está multiplicado por todo 1 va a ser igual a eso, 192, 168, 10. O sea, eso va a ser una constante. Pero vamos a hacer la última parte, que sería un número 10 en decimal, en binario, perdón, y la multiplicación AND contra una cadena de todos ceros. Y el resultado va a ser todos ceros, ¿verdad? 1 con 0 me da 0 y 0 con 0 me dan 0 para cada uno de ellos. Está bien entonces, ¿verdad? Como resultado, mi red va a ser 192, 168.10.0, la red principal. La EP era 10.10 y cuando le aplicamos la operación AND tuvimos como resultado entonces 192.168.10.0. Entonces, dada una dirección de IP y su máscara, esta es la dirección de IP, y la máscara le aplicamos la operación AND. Fíjense, si hacemos una operación AND acá, y si le tenemos luego, vamos a tener el ejemplo de la operación AND, y movemos acá, ahí tenemos la porción de arriba multiplicado por todo 1 va a ser igual a la porción de arriba. Punto. La porción de arriba por la porción de abajo va a ser igual a la porción de arriba. ¿Ok? Multiplicado 1 por todo eso va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Punto. La porción de arriba multiplicado por abajo va a ser igual otra vez, ¿verdad? Punto. Y por último, la porción de arriba, ¿verdad? Que va y multiplicado por todo 0, va a ser 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 por 0, 0. Entonces el resultado va a ser este. Ok, nosotros vamos a traducir otra vez esto de decimal a binario y vamos a tener el resultado. ¿Verdad? ¿Qué es? Esta parte es 192.168.10.0. Ese es nuestro resultado de la operación AND. Bueno, esa operación AND lógica entonces nos ayuda para poder distinguir cuál es la red principal y cuál es la porción de host, gracias a la máscara. Tenemos también algo que es la longitud de prefijo. La longitud de prefijo sería la diagonal o la cantidad de bits de subred que representa la máscara. Y eso es fácil de determinar, solamente contamos la cantidad de unos. Acá tengo 8 más 8 más 8. 8 por 3, 24. Esa sería mi longitud de prefijo. O sea, fíjense, en mi red principal 192.168.10.0 va a ser con diagonal 24, porque tengo 24 bits de máscara y estos son los 24 bits de máscara, que son representados así por triple 255, porque cuando yo convierta 255 en binario va a tener como resultado una cadena de unos, que sería, si lo hacemos, recuerden los encabezados,
128 que era 2 elevado a la 7. 64, 2 elevado a 5. 32, perdón, este era 64, 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 5, 32. 2 elevado a la 4, 16. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. Y 2 elevado a 0, 1. Esos eran los encabezados. Solamente tengo que pintar los bits abajo. ¿Qué sería? Cuando prendo el bit, sumo el encabezado. Prendo el bit, 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 prendo el bit. Sumo el encabezado. 128 más 64 es 192. 192 más 32 es 224. 224 más 16 es 240. 240 más 8, 248. 248 más 4, 252. 252 más 2 igual a 254. Y 254 más 1 es 255. O sea, esta cadena de todos unos va a ser igual a un número decimal que sería 255. Que es la suma de estos encabezados. De ahí que cuando prendo el bit, yo voy sumando esos bits que son porciones de subred para nosotros. Entonces, yendo a nuestro ejemplo acá, los primeros 8 bits de este 192 es una subred, más 8 bits son ya 16, otra subred, más 8 bits son 24 de esta otra porción también de subred. Entonces, la longitud de prefijo de la red va a ser diagonal 24. Significa 24 bits prendidos. O sea, igual a 24 unos. Ahí. Acá tengo 8 bits apagados. O 8 bits activos también. Estos serían 8 bits dormidos. ¿Está bien? Bueno, entonces ya tenemos la dirección de red. La red principal acá era 192.168.10.0. El rango de host válido, aquí va el rango de host que empieza. Esta sería la red principal. Entonces, para que yo obtenga mi rango de host es muy fácil. Si mi red era la 0, va a empezar así, ¿verdad? Y la primera IP útil va a empezar a la derecha. Acá. Prendo el primer bit. Sumo el encabezado. Primera IP útil, 1. ¿Verdad? Y así va a ir, ¿verdad? Última IP útil. Vamos sumando estos encabezados. Es todas las porciones de host menos el último. La última IP útil. Que sería 254, la última IP útil. Y el último, que no se cuenta como una IP útil, pero sí es una dirección de difusión, le llamamos en inglés broadcast, es el 255. El broadcast de esa subred. Por eso es que no se asigna el 255 como host. Se asigna solamente hasta el 254. Bueno, entonces tenemos la dirección de red principal es 192.168.10.0. Los hosts válidos va desde el 192. Vamos a anotar ahí la respuesta de cada uno. La dirección de red era 192.168.10.0, ¿verdad? Porque su máscara lo determina. El rango de host válidos va desde 192.168.10.1 hasta 192.168.10.254. Ok, la dirección de difusión o dirección de broadcast va a ser 192.168.10.255.
Ahí no tengo acento porque estoy en inglés. Entonces ahí tenemos nuestras respuestas a las preguntas respectivas. ¿Me explico? La dirección de red es determinada gracias a la máscara. Esto sería porción de red, porción de host. Las IP útiles van del 10.1 al 10.254. O sea, acá en las porciones de host se van prendiendo los bits para dar lugar a las porciones de host útiles. Perfecto. Para la asignación del protocolo IPv4 a un host, se lo puede hacer en forma estática, que se ingresa manualmente, o en forma dinámica mediante el protocolo dinámico de configuración de host, más conocido como DHCP. Vamos a hacer el packet tracer. Todo un tema esto de la inicialización del packet tracer. Conectamos los dispositivos con red local. Y acá dentro del servidor le colocamos la dirección de IP 192.168.10 y vamos a usar la última IP útil 254 con él. La puerta de enlace va a ser la primera IP útil 192.168.10.1 y el DNS va a ser el mismo que el servidor. El mismo servidor va a cumplir el mismo rol. Entonces la dirección de IP. Entro entonces dentro de la opción desktop, configuración de IP, le pongo la IP al dispositivo y esto es asignarlo en forma estática o manualmente. Cierro acá, voy a activar un servicio, se llama DHCP. En este servidor, fíjense que ya trajo el rango de IP, hice otorgar en forma dinámica desde la IP número 10, por ejemplo. Y la puerta de enlace, una puerta de enlace va a ser por defecto 192.168.10.1, la primera IP útil para el router. El DNS va a ser la IP del mismo servidor, 192.168.10.254. La IP de este servidor va a ser como DNS. Grabo y activo el servicio. Grabo. Esto sería la opción de DHCP dentro del Packet Tracer para un servidor. DHCP Server, activo el servicio, pongo el rango de IP que voy a repartir, desde la IP 10 voy a repartir. Entonces de la IP 1 hasta la IP 9 están reservados. ¿Ok? Este router va a tener la IP 192.168.10.1 y estoy usando el entorno gráfico, pero fíjense lo siguiente. Cuando yo estoy colocando la IP y la máscara, fíjense que él entró en el modo enable con privilegios. Ahí está. Enable,
Ahora configure terminal para el modo configuración global. Llamó a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 y le puso la dirección de IP address. Ahora voy a activar, le voy a dar no shutdown. Fíjense, un clic acá y él ingresa el comando no shutdown. O sea, ahí abajo me muestra qué es lo que está pasando. Esto sería la línea de interfaz de comandos, lo de abajo y lo de arriba el entorno gráfico, como cualquier dispositivo de cualquier marca. Ok, ahí ya está configurada mi red. Ahora, este servidor está repartiendo DHCP. Yo puedo ingresar a la PC, fíjense, colocarle la IP de dos formas, en forma estática o en forma dinámica por DHCP. En forma estática sería asignándole manualmente 192.168.10.100, la máscara de la red, la puerta de enlace va a ser 192.168.10.1, la primera IP útil. El DNS server va a ser 192.168.10.254, la última IP útil. ¿Está bien? Cierro esto y me voy al command prompt de DOS. Acá. Clic. Y vamos a enviar ping. Fíjense la topología. Ahora yo estoy en esta PC. Voy a enviar ping a este servidor. Ping a 192.168.10.254. Eso sería el ICMP. El comando ICMP envío ping. Fíjense que le llega con eco satisfactorio. Tiempo 1 milisegundo y tiempo total de vida 128. 4 paquetes han sido enviados, 4 paquetes han sido recibidos. 0% de pérdida. Dice. Ok, vamos a enviar ahora un paquete al router. Ping a 192.168.10.1, la puerta de enlace. Fíjense ahí. Se le van los 4 paquetes enviados y 4 paquetes han sido recibidos. 0% de pérdida. Entonces ahí, eso fue la asignación en forma estática de la IP en la PC. Ahora vamos a hacerlo en forma dinámica. En forma dinámica está configurado un servidor con el pool de DHCP y vamos a cambiarle la IP acá por DHCP, un clic, y nos va a llegar la primera IP útil, que era, nosotros configuramos para que asigne desde la IP 10, 192.168.10.10. Fíjense acá. Resultado 10.10, máscara de red, 10.1 la IP de la puerta de enlace y 10.254 la IP del servidor. Correcto, llegó. O sea que si enviamos los comandos ping al servidor, ya tenemos eco. A la puerta de enlace, que es 10.1, ya tenemos eco. De igual manera, si estamos dentro del mismo dominio de difusión o dominio de broadcast, va a llegar los rangos de redes y va a llegar, se van a comunicar dentro de la red. Ok, llega otro dispositivo nuevo. Es más cómodo, entonces ahora conectar un nuevo dispositivo, hasta 254 dispositivos conectados dentro de la red. Ahí en 50 segundos ya el switch ya le va a reconocer físicamente a esa PC1 que acabo de agregar. Y en esos 50 segundos el switch pasa por 3 estados: escuchar, aprender, transmitir. Primero escucha la trama, luego aprende esa dirección física en sus puertos y luego, posteriormente a eso, él transmite. Ya está ahora transmitiendo. Entonces la PC ya está dentro de la red y va a poder recibir ya dinámicamente la segunda IP útil de la red, que es la 11, según el DHCP pool. Para la primera era la 10, porque se configuró que empiece a repartir desde 10, y la segunda es la 11. ¿Ya está? Entonces esa sería la asignación mediante dos formas. La primera es asignándolo en forma estática,
manualmente y la otra en forma dinámica mediante el protocolo de asignación de host dinámico, más conocido como DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ok, en la comunicación del protocolo de IP versión 4 podemos comunicarnos de varias formas. La primera sería por medio de la unidifusión, que sería enviar los paquetes de un host a un host en forma individual, o sea, de uno a uno. Acá está, 172.16.4.1 se comunica solamente con 172.16.4.253 y envía una inversión. Ok, la otra sería por medio de difusión, más conocida en inglés por broadcast. Enviar los paquetes de un host a todos los hosts presentes dentro de la red. Esto sería, este inunda los puertos de este switch y le llega a todos los dispositivos dentro de la red. Esa sería la difusión generada por esta 172.16.4.1. Perfecto. Después tenemos la multidifusión. Esto, sin embargo, es solamente enviar un paquete de un host a un grupo seleccionado de hosts dentro de la misma red o en una red diferente. Esto sería entonces 172.16.4.1 se va a comunicar con 172.16.4.3 y 4.4. ¿Cómo sería eso? Y yo me voy a comunicar con los que cumplen ciertos criterios nomás directamente. Y esos dos fueron los que cumplieron los criterios. Por ejemplo, los que comienzan con la MAC address AA van a hablar conmigo. Y esos son los únicos que se van a comunicar. Más o menos sería esto. Unidifusión. Me dirijo a Juana Pérez del curso. Entonces, Juana Pérez del curso me habla. Y hablamos solamente los dos. La difusión. Me dirijo a todos en general en el curso. O sea, hablo con todos y me escucha todo el curso. Todos por igual. Y hablan todos. Ok. Y la multidifusión sería: me dirijo a los que son del club que tiene los colores, vamos a decirle que tengan rojo y que tengan blanco. Entonces los que tienen rojo y blanco hablan. Y lo otro, yo tengo rojo pero tengo negro. Ah, vos no sos. ¿Y vos? Y yo tengo negro pero tengo verde. Ah, tampoco no sos. Solamente los que están del club rojo y blanco hablan con él. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de comunicación que representan los gráficos, respectivamente, la unidifusión, la multidifusión y la difusión. Bueno, dentro de IPv4 tenemos 5 clases de redes. 5 clases de redes determinadas por el primer octeto. El primer octeto determina qué rango de red. Podemos ver nosotros en forma decimal para que nos sea más fácil, ¿verdad? Ok, si mi primer octeto va del 1 al 127, estoy en la clase A. Y mi máscara va a ser la siguiente. Y fíjense cómo se determina. Network, host, host, host. O sea, su red, host, host, host. ¿Qué sería? Igual a 255.0.0.0. Esto sería una diagonal de longitud de prefijo diagonal 8. ¿Verdad? 8 bits nomás sería. De máscara de red. Y empieza en 127, 1 al 127. ¿Verdad? Perfecto. Esto nos permite aproximadamente 128 subredes con 16.777.214 hosts por cada subred. Está bien, ¿eh?
Bueno, en la clase B, vamos a bajar de clase. La clase B, para distinguirla, en el primer octeto de la red empieza en 128 y va hasta el 191, ¿verdad? Y tenemos en este caso network, host, o sea, su red, host y host. Sería 255, primer octeto de su red, 255, segundo octeto de su red. O sea, 16 bits si hablamos de la longitud de prefijo. Sería la diagonal del prefijo de red, sería diagonal 8. Diagonal 16, ¿verdad? Que es 8 más 8. Bueno, en estas subredes de clase B tenemos aproximadamente 16.384 redes y 65.534 hosts por cada red. ¿Qué les parece? Buenísimo. ¿Cuál es la relación? A mayor cantidad de sus redes, menor cantidad de hosts. Menor cantidad de sus redes, mayor cantidad de hosts. Perfecto, vamos a la clase C. La red de clase C comienza en el primer octeto desde 192 y va hasta el 223. Esto está indicado como, perdón, su red, su red, su red y host. ¿Está bien? Sería máscara 8 bits más 8 bits más 8 bits. Son 24 bits de longitud de prefijo o diagonal de prefijo de red, que es igual a una máscara triple 255.0, que el cero último ahí es la porción de host. Y acá tenemos aproximadamente en la clase C 2.097.150 redes de 254 IPs útiles o hosts por cada subred. ¿Está bien? Luego tenemos la clase D. La clase D sería la de multicast, definida, y lo podemos ver que empieza del 224 al 239. No es aplicable a nivel de máscaras porque esto está reservado para los protocolos. Y la clase experimental, que va del 240 al 255, también, como verán, como experimental, no es utilizada para poder probar nuevos protocolos estándar en la industria, sería reservado. Ok, entonces, descontando desde la IP 224 al 255, que nos queda solamente del 1 al 223, ¿verdad? Entonces se reduce el espacio de direccionamiento a poco, ¿verdad? Bueno, de eso otra vez, un rango es de IP pública, de IP privada, y un rango está reservado. Bueno, ahora hablemos entonces del espacio de direccionamiento de IP pública y IP privada. Las direcciones privadas no se pueden enrutar hacia Internet. Las direcciones privadas van en clase A del rango 10.000 diagonal 8, que sería del 10.000 hasta el 10 triple 255, sería una clase A privada, ¿verdad? Si mi IP es 9.9.9, es una IP pública directamente. Si mi IP es 11.11.11, es una IP pública directamente en clase A. Ahora, en clase B, lo reservado es desde el rango 172.16.00 diagonal 12, que sería igual a 172.16.00 hasta 172.31.255.255. Clase B privada. Si mi IP es 173.1.1, ya es público. Así de simple. O si es, por ejemplo, 172.32.1.1, también es público. Porque hasta 172.31 nomás es válido como IP privada, que está reservado como IP privado. Ok. Rango de red 192.168.00 diagonal 16 como longitud de prefijo. Va entonces en clase C desde 192.168.0.0
al 192.168.255.255. Clase C privada. Bueno, hay direcciones reservadas en forma especial, que son la loopback de red, o direcciones de loopback, o la dirección de bucle invertido. Es el rango 127, que va del 127.001 al 127.255.255.254. ¿Para qué se usa esto? Para enviar eco al propio dispositivo, a su tarjeta de red, y corroborar que está correctamente configurado el protocolo de internet. Ejemplo, vamos al command prompt de DOS, enviamos ping a 127.0.0.1 y me devuelve eco mi propia tarjeta de red conectada. Por eso se llama dirección de bucle invertido o loopback. De otra forma, ¿cómo sería? De otra forma, yo tendría que determinar mi rango de red y enviarle ping a mi rango de red, que son dos pasos, en vez de hacer un simple paso que es este, ¿verdad? Ping a la loopback. ¿Cómo sería? ipconfig, y él me va a tirar mi rango de red, 192.168.100.19, y es hacerle ping a 192.168.100.19. Y me envió ping a mí mismo. Porque si puedo hacer ping a 127.0.0.1, que es un simple paso y es la misma cosa. Por eso se llama dirección de bucle invertido o loopback. Exit, salimos de ahí. Donde está reservado ese rango 127 para eso. Ok, el otro sería la dirección de link local o dirección con asignación de direccionamiento IP privada automática. Ok, si yo me voy a la topología, les voy a mostrar qué sería eso. Vamos a suponer que agrego otro switch para extender la red, para que le llegue también esa red. Ahí. Le agrego más PCs a esa red extendida. Le conecto la PC a esa red extendida. Ahí. El puerto del switch cualquiera. Ahí. Y ahora voy a esperar que se conecte. Y fíjense la diferencia ahí de la red extendida. Muy, muy notable es que la red extendida no está conectada al switch principal. Si podrán notarlo, ¿verdad? Por ende, el DHCP o protocolo de asignación dinámica de IP no le va a llegar al host PC2. A este, ¿verdad? Vamos a esto. Configuración de IP, DHCP. Pedimos DHCP. Y fíjense qué rango responde automáticamente. El rango 169. Eso se llama loopback link local o rango local. El rango 169. Fíjense cómo él respondió automáticamente. O sea que, si yo agrego otro dispositivo, otra PC, acá, él está preparado para hablar en forma local con el otro dispositivo. Me voy, activo su... Primero espero que la tarjeta red le responda ahí al switch. Un ratito, en los 50 segundos ya tengo modulando ese puerto. Ahí está. Agrego la PC desktop. Ahí. Activo DHCP. Y me va a recibir también en el rango 169. Ven ahí. 169.254.43.1. ¿Está bien? Ya dejo este. Abro la otra PC.
Vamos a minimizar. Ahí está. ¿Qué les parece? 169, 254, 55 y el otro es 43. O sea que si yo me voy al DOS de la otra PC2, puedo enviarle paquetes locales al rango 169.254.43.1. Y fíjense cómo hay comunicación entre ambos dispositivos. Sería la comunicación local. ¿Verdad? Está presente el protocolo de internet en ellos. ¿Verdad? Entonces va a funcionar igual. Fíjense, 192.169.254, ¿verdad? Punto 0.1 al 254.255.254. Es válido que los dispositivos se puedan hablar, ¿verdad? En forma privada automática por normas de APIPA, ¿verdad? Y después, cuando yo me di cuenta de que no estaba conectado a la red, voy a extender el cable de red desde mi interfaz Giga hacia el otro switch. Igual tipo de interfaz, igual tipo de dispositivo, cable cruzado, ¿verdad? Y en los 50 segundos vamos a probar. Ya le va a llegar la red local. Se va a repetir, se va a replicar automáticamente al otro switch 2, al switch 1 en este caso. Switch 0 sería el de la izquierda. Ya están hablando. 30 segundos más o menos ya pasaron. Ahí están los 50 segundos. Y me voy otra vez a la PC. Fíjense el rango 169. Pero ahora me voy en un rato static después de HCP. Y le va a llegar la tercera IP que va a repartir el servidor. Fíjense. 10.12. 192.168.10.12. ¿Está bien? Porque el DHCP server ya le está atendiendo porque ya le llega a la red local que no estaba antes conectado pero que ahora ya está conectado. ¿Me siguen? ¿Qué les parece? Esa sería entonces la direcciones link local. Y habíamos dicho, puede haber un rango reservado también estas direcciones 192.020, que sería 192.020 al 192.0.255, serían las direcciones para pruebas reservadas. O sea que antes se decía, este está reservado para enseñar. Pero en realidad era para pruebas. Bueno, las asignaciones del direccionamiento sin clase tienen un acrónimo, el CIDR, para la asignación del direccionamiento, ¿verdad? Que vamos a dar más adelante en los SNA superiores. Que sería un resumen de enrutamiento entre redes con clase, el CIDR. Las direcciones IPv4 se asignan según la longitud del prefijo. Se determinan los rangos de IP pública en forma regional por ARIN para Norteamérica, LACNIC, que es la que nos toca a nosotros para Latinoamérica. Después otra vez en Europa, África y Oceanía hay otras como es regionales para asignación de NICs. ¿Está bien? Bueno, ahora ingresemos al protocolo en su versión 6. Este protocolo permite que no haya problemas con la falta de direcciones de IP. Con esto ya sobra todo. Vamos a hablar un poquitito ya del mismo. Debido a la necesidad generada por el agotamiento del espacio de direcciones IPv4 y del Internet of Things, o el Internet de las cosas, o el Internet de todos, que le decimos también, se tuvo que hallar otro protocolo de Internet más robusto, con más espacio de direccionamiento, y es el resultado del protocolo versión 6, el protocolo de Internet versión 6 o IPv6. Entonces, para poder
es notable que ya ambos protocolos ya se están utilizando. Bueno, el IPv6 ya estaba disponible desde el 2008. Y se prevé que desde este año ya se empiece a utilizar la mayoría de IPv6. O por lo menos igualar la gran cantidad, ¿verdad? Entonces, se empezó a utilizar de tres maneras. La primera es mediante doble dual stack o doble pila, que puede coexistir tanto IPv4 como IPv6 en la misma red. Como habrán notado, vamos a darle Packet Tracer. Todos los dispositivos pueden trabajar tanto como en IPv4 como en IPv6, ¿verdad? Si yo le asigno al router en la misma interfaz que yo estaba trabajando con IPv4, le asigno también el IPv6, IPv6 enable para usar en el dual stack. Ya habilité el protocolo. Tienen los IPv4 por defecto, ahora IPv6. Ahora el IPv6 address en el rango 2000 para arriba. Con una diagonal longitude, prefijo por defecto que es diagonal 64. No shutdown, salgo de acá y IPv6 y Unicast Routing va a habilitar mi tabla de enrutamiento de IPv6. De tal manera que si yo le digo do show IP routes, voy a ver la tabla de enrutamiento de IPv4 con el rango de red de IPv4 y su IP útil utilizada por la giga para IPv4. Ahora el IPv6 routes do show IPv6 route. Voy a ver el rango de direccionamiento IPv6 con su longitud de prefijo y la IP utilizada por la interfaz, ¿verdad? Ok, y fíjense que en estas PCs, sin la necesidad de un servidor de DHCP, yo puedo usar en forma automática, y fíjense cómo le llegó ya 2001 DB8 a Cat Café su IP más su MAC address sumada como un dispositivo dentro de la red. Y estoy usando tanto IPv4 como IPv6. Ahora yo le puedo enviar acá, ahí le estaba enviando ping a IPv4, ¿se acuerdan? Al router, ¿verdad? Y ahora le voy a enviar ping a IPv6. 2001 DB8 Cat Café 1 1. Y fíjense cómo le llegó al router también. O sea, que eso sería el dual stack. Ambos en la misma red pueden coexistir, ambos protocolos. La primera forma de coexistencia. La otra forma sería mediante la implementación de un túnel IPv6 dentro del paquete IPv4. Yo tengo entonces mi red normal de IPv4, ¿verdad? Y abro un túnel para usar IPv6, ¿verdad? En una red que era solamente de IPv4, yo monto un túnel IPv6, igual más puedo utilizar ambos. Y la otra forma sería mediante la traducción mediante NAT64. Este es un poquitito más difícil. Requiere que NAT64 requiere que yo acá tengo 32 bits de IPv4 y complete los 128 bits de IPv6, que sería 4 veces 32 es 128. Para el NAT64 entonces el router se encarga de completar la cantidad de paquetes en bits que falta para que se iguale una red IPv4 a una IPv6. Es mucho más difícil, como le dije, porque requiere una configuración muy de alto desempeño. Bueno, IPv6 se representa de esta forma. IPv6 se representa por 8 extetos. Serían 128 bits. Cada uno de los... Perdón.
cada uno de los 8 estetos sería 16 bits. ¿Por qué 16 bits? Estamos hablando de 4 valores hexadecimales, ¿verdad? 4 valores que van del 000 a todo F, ¿verdad? Y esos valores, si lo ven de esta forma, 4 hexadecimales igual a, como un hexadecimal vale 4 bits y 4 hexadecimales entonces valen 16 bits. Entonces cada exteto de IPv6 vale 16 bits. Lo hablamos en forma de bits, por más que sean hexadecimales, para poder expresar la longitud de la longitud del prefijo de red. Entonces son 16 bits más 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 16 más 16 más 16. Si lo agrupamos, esto sería 32 bits. Esto ya sería IPv4 solo, esta parte. 32 más 32 más 32 más 32. ¿Verdad que tengo acá 64 bits y acá tengo otros 64 bits? 128 bits en total. Eso sería. Bueno. Eso, como sabrán, son dígitos hexadecimales, por lo cual si yo voy a subnetear, tengo que convertir todo a binario para subnetear. Broma, eso de subnetear, ¿verdad? Ya no estamos teniendo falencia de dirección IP con este protocolo IPv6. Con IPv4 sí teníamos que calcular las redes y todo eso porque nos faltaban IP. Bueno. Para utilizar IPv6 existen dos reglas principales. La primera sería la de omisión de los ceros iniciales. Si tomo este ejemplo 2010 db 1033 0000 0200 y le aplicamos la primera regla, db8, puedo usar tanto minúscula como mayúscula. Esa es otra de las características de IPv6. Entonces tengo que contar, son 8 estetos, ¿está bien? Bueno, vamos a aplicar la primera regla, dice. La primera regla dice omitir los ceros iniciales. Y la segunda regla, omitir los segmentos que contienen solamente ceros. Vamos a aplicarle primero la primera regla. La primera regla sería los ceros iniciales, que serían los ceros de la izquierda. Saco 0 de la izquierda, 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 saco 0 de la izquierda. Nunca sacar 0 de la derecha. ¿Por qué? Porque esos ceros de la derecha era un número 200 y voy a tener número 2. Es distinto un número 200 contra un número 2, ¿verdad? Ok, primera regla aplicada. Segunda regla. Dice, cuando hay un segmento que contiene solamente ceros, eso se omite. ¿Cómo? Cuando tengo una cadena de todos ceros, hago esto. Si le doy suprimir, se reemplaza por doble dos puntos. ¿Ven? Control Z. Es distinto tener así como tenerlo así. Fíjense. Este sería la IPv6 en su formato comprimido. Y este en su formato extenso con primera regla aplicada. Este sería con segunda regla aplicada. ¿Cuál les parece a ustedes que es la más adecuada? Obviamente este, porque ahorra más teclado. Es más corta la dirección, aparentemente, ¿verdad? Y en su versión full extendida, sería esta que ven acá. Igual acá tengo 128 bits, igual acá tengo 128 bits, porque sabe la norma que acá en la parte izquierda de esto hay ceros, ¿verdad? Y sabe también la norma de que ahí en cada exteto se completa con una cadena de ceros.
Ok, fíjense este otro. ¿Cómo sería? 2001 DB8 café 2 puntos 0, 2 puntos 111, 2 puntos 2 puntos 200 sería. Así. 2001 ya con la segunda regla aplicada. El 0 DB8 se extrae, queda DB8, ¿verdad? Café queda igual, queda un 0 ahí, en vez de esta cadena. Después viene 111, 1111. Después tengo un 0, 2 puntos 0, 2 puntos 200. Esa sería la primera regla. Y le aplico la segunda regla, doble 2 puntos, reemplaza la cadena 0. Ahí sería ya con la segunda regla. Esta red. Ok, la otra red, fíjense, es 2001, 2 puntos. 0 db8, les traigo el 0. db8, 2 puntos. 0, 0A, le quito los 0 a la izquierda, queda solamente la A, 2 puntos. 0, 2 puntos. 0, 2 puntos. 0, 2 puntos. 0, 2 puntos. Y 1000. ¿Está bien? Y ahora aplico la segunda regla, ¿verdad? Que es igual a doble 2 puntos. O sea, así, así. Sería, y fíjense qué corto quedó mi dirección de IPv6. Así que corto, porque él sabe que hay una cadena de todos ceros. Ok, ahora vamos a buscar una que sea difícil. Ok, fíjense un poco esta. 2001, 2 puntos. DB8, ya le quito ya los 0 de la izquierda. 0, 2 puntos. 1111, 2 puntos. 20, que le quitamos todo 0, 2 puntos. 0, 2 puntos. Acá, 2 puntos. 0. Ok, vamos a aplicarle la segunda regla. Fíjense bien. Tengo que elegir solamente de un lado donde le voy a colocar. Va a ser acá. Va a ser acá. O va a ser acá. Yo elijo. ¿Por qué no en los tres lugares? ¿Por qué no acá 2 puntos, 2 puntos? ¿Por qué no acá 2 puntos, 2 puntos? ¿Y por qué acá no 2 puntos, 2 puntos? Porque eso va a generar una ambigüedad. Yo tengo que elegir donde hay mayor cantidad de ceros posibles, aplicarle. En este caso es igual en todo. Este, por ejemplo, fíjense cómo va a ser. F80, 2 puntos, 2 puntos, 3. FF02, todo esto elimino, 2 puntos, 2 puntos, 1. Ah, bueno. ¿Y este? El último. ¿Cómo voy a representar? Así. 2 puntos, 2 puntos de la cadena de todos ceros. Bien simple. ¿Les parece que IPv6 es mucho más fácil? Es mucho más fácil que IPv4. Da más gusto utilizar que IPv4 como protocolo. Porque tiene muchas facilidades. Otra de las facilidades es que no se usa máscara. Y otra es que no existe broadcast. O sea, difusión no existe, solamente multicast o unicast. Bueno, y justamente eso serían los tipos de direccionamiento. Fíjense, unidifusión, multidifusión o difusión por proximidad. Entonces, en unidifusión de uno a uno, multidifusión de uno a varios. ¿Verdad? Entonces, no existe broadcast acá. No existe la palabra broadcast no en nuestro lenguaje.
no en el vocabulario. ¿Ok? Bueno. La longitud del prefijo de IPv6 indica la porción de red. La longitud del prefijo sería acá diagonal 64, porque 16 bits más 16 bits más 16 bits más 16 bits. Porción de red. Eso es igual a la máscara, ya no se usa máscara acá. El formato de la longitud del prefijo es diagonal y la cantidad de bits resumidos. La longitud del prefijo puede ser del 0 a 128. Puede ser mucho hacia la izquierda o mucho hacia la derecha. La típica es diagonal 64, que indica que la mitad es porción de red y la mitad es porción de ID de interfaz o de los clientes. ¿Por qué la ID de interfaz? Porque se puede colectar la MAC address como parte de la dirección de red de la interfaz. ¿Por qué parte? Porque la MAC address tiene solamente 48 bits. Solamente 48 bits, que son 12 dígitos hexadecimales. Y se completa 16 bits más para poder completar 64. Bueno, tipos comunes de dirección de IPv6 sería la primera, la dirección de unidifusión, que son direcciones únicas enrutables a través de internet, donde se configuran estáticamente o se extienden dinámicamente. La otra sería la dirección de unidifusión del link local, donde se comunican con otros dispositivos IPv6 habilitados dentro del mismo enlace, y el dispositivo crea su propia dirección del link local del servidor local. También tenemos las direcciones locales únicas, más conocidas como unidifusión local única, donde se utilizan las direcciones locales dentro del mismo sitio entre la cantidad limitada de sitios. Bueno, vamos a explicar un poquito de unidifusión. Tenemos la unidifusión global, que va desde el rango 2000 para arriba. El link local en el rango F80. La dirección loopback, que sería 2.2.1 diagonal 128. O sea, ping, si vemos una PC, ping a 2.2.1, me estoy enviando ping a mi propia tarjeta de red. En vez de enviar en IPv4 ping 127, o sea, sería igual a esto ahora, 127.0.0.1, y esta es la otra forma, pero para IPv6, 2.2.1, ping a 2.2.1. sería la loopback. Después tenemos direcciones sin especificar, son las 2.2 puntos, diagonal 128. Sería cuando el dispositivo se está recién acoplando a IPv6, viene por defecto el 2.2 puntos, o sea, está seteado o es un release a 000 a todo. Después tenemos las direcciones de vínculo único o de local única, que van en el rango FC00 al FDFF, todo con un diagonal 7. El otro sería la IPv4 incrustada o integrada, que es la migrada a IPv6 mediante el tercer tipo de migración, ¿verdad? De convivencia. Bueno, ¿cómo se configura esto? En la estructura de direccionamiento de IPv6 tenemos el prefijo de enrutamiento global, el ID de la subred y el ID de la interfaz. La configuración estática de direccionamiento dentro del dispositivo se logra mediante el comando ipv6address, que es justamente lo que yo había hecho en la interfaz de mi router. ipv6address 2001 db8 a cat1 2.2.1, si recordarán, ¿verdad? Ese fue el comando que habíamos ingresado en el router, y no shutdown para levantar la interfaz. Si verificamos, enable show running config, vamos hasta la interfaz y vamos a tener en la interfaz gigabit ethernet 0/0 la IP address de IPv4 y la IP address de IPv6.
2001, DB8, ACAD, Café 1, 2.2.1, diagonal 64. Es parecido al rango de red que está colocado. Entonces IPv6 address seguido del unicast global que va desde el 2000 para arriba. Eso para todas las interfaces. Siempre hay que ingresar para habilitar la tabla de enrutamiento de IPv6, el comando IPv6 unicast routing, no se olvide. Bueno, esto sería el Slack, que sería la configuración dinámica. La configuración dinámica permite que yo pueda ir a un dispositivo y que el dispositivo se acople automáticamente a IPv6, fíjense, sin que yo haya configurado un DHCP server en ningún lado, ni en el router ni en el switch. Se acopla automáticamente al Slack. Sería la autoconfiguración de IPv6 automático. Claro, puedo hacer también un DHCP versión 6 full. Claro que se puede hacer. Eso sería ahí lo que es IPv6 DHCP con estado y sin estado. Que podemos definir un rango de tiempo y el otro con límite al infinito. Eso sería para el DHCP versión 6. Bueno, las direcciones del link local también se pueden montar en forma dinámica o estática. De esta forma. Fíjense, me voy a la interfaz. También el mismo. Esto puede tener un link local también. Configure terminal. Ya tenemos ya la IPv6 address de esta giga. Pero también podemos ponerle el link local. Interfase giga 0/0 IPv6 address FE80 en el rango de link local 2.2.1 para arriba. Y la palabra link local. Ahí está. Salgo de acá. End o exit. Show running config de nuevo. Y fíjense ahora. Tengo la IPv4, la IP de link local y la IPv6 de link global. Unicast global, unicast local. ¿Para qué sería eso? Y esto es para que hable localmente y esto es para que hable globalmente. Interesante, ¿verdad? Ping a FE80 2.2.1. Fíjense cómo le hablo porque es mi dirección de vínculo local. Y yo tengo de hecho en esta PC su vínculo local. Fíjense, le voy a mostrar. Acá está. Es su default gateway. Y fíjense su vínculo local. F80. Y acá tomó su MAC address. Van a ver que estos son los 6 últimos dígitos de su MAC address. Vamos a verificar. ¿Se acuerdan? 9E 5B E7. ipconfig /al. Acá está. Este era el link local. Este es su MAC address. Su physical address. ¿Cómo sería esto? Hay un proceso EUI64 que separa la MAC address. Como acá son 12 dígitos, son 48 bits. Y acá son 64 bits. Necesita completar. Entonces, en el medio de estos 6 dígitos, acá mismo le ingresa la palabra FFFE, o sea, en hexadecimal FFFE. Fíjense, FFFE. Y acá están los 6 últimos dígitos de la MAC address. Fíjense. Y acá FFFE, ¿verdad? Acá empiezan los restos. Hasta acá más o menos se cumple, ¿verdad? Acá. Ahí está.
¿Y qué pasa con los dos primeros dígitos? Los dos primeros dígitos se convierten para dar al lugar a un otro dígito que indica el EUI64 y que indica el fabricante de ese dispositivo. Sigue siendo interesante, ¿verdad? Porque él automáticamente se autofabrica una dirección de vínculo local. Y este sería el unicast global que le asignamos. Y fíjense como en la puerta de enlace antes era 2001 DB8 acá café 2.1 2.2.1 más largo, ¿verdad? Y ahora es más corto porque ya tiene una dirección de vínculo local donde yo igual él me sirve para enrutar mi tráfico hacia internet. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Son las direcciones del link local en forma estática o dinámica. Dinámica porque él automáticamente usa su EUI64 para formar con su MAC address su propia dirección. Y estática porque yo le puedo asignar con la palabra link local F80. O se le hace más corto en nuestra palabra. Para verificar se usa el comando show IP interface brief dentro del router para ver la tabla de direccionamiento de interfaces. Show IPv6 interface brief. Fíjense. Acá dentro de la interfaz giga 0/0 tenemos el link local y tenemos el local global unicast. El global unicast es para salir hacia internet directamente. Tenemos los 128 bits ahí. Y donde los primeros 48 bits por defecto esto sería la porción de red y esto ya son todas porciones de host para nosotros. Para que conversen dentro del vínculo local. Esto sería más o menos como su rango 169. Sí, señores y señoritas. Ok. Acá en este caso tiene diagonal 64 el prefijo de red, o sea que 2001 DB8 a CAT1 es su prefijo de red. Fíjense, 2001 DB8 a CAT2 en el cuarto exteto diferencia. 2001 DB8 a CAT3. Red 1, 2 y 3. Las direcciones de IPv6 multidifusión son las que tienen el prefijo, se utilizan en el rango FF008 para que se usen en un solo rango de red, donde FF02 es un grupo de multidifusión para todos los nodos de la red y el FF002 2.2.2 es para todos los routers del vínculo local o de la red. Son del tipo dirección de IPv6 de multidifusión de nodos solicitados, porque se trabaja en eso, en la configuración. Entonces se determina entonces dentro del vínculo quiénes van a trabajar con multidifusión. ¿Cómo verificamos conectividad? Ya estuvimos haciéndolo todo en el transcurso de toda esta presentación. Usamos los comandos ICMP ping, que son lo mismo de IPv4 o IPv6. ¿Verdad? Entonces hay una confirmación de host, un destino servicio inaccesible si que no alcanzamos, tiempo superado y redireccionamiento de ruta en el router. Los mensajes de solicitud de anuncio del router pueden ser del tipo ICMP versión 6, donde puede haber la mensajería de IPv6 hacia dispositivos, hacia un router, hacia un dispositivo específico de IPv6. Hay mensajes de solicitud de enrutamiento de router, mensaje de anuncio de router que permite que yo pueda enviar ICMP. Hay mensajerías entre dispositivos IPv6, donde hay mensaje entre vecinos, mensaje de anuncio de vecinos y detección de direccionamientos duplicados gracias al ICMP. Entonces las pruebas son con ping o también con el trace routes. ¿Para qué sería el ping? Para enviar un eco de cualquier dispositivo de cualquier parte que esté enrutado. El trace routes sirve para probar una ruta. Este me permite saber cuántos saltos hay para llegar hasta el destino. Por ejemplo, trace routes desde esta IP 10111 hacia esta 192.168
1, 2. ¿Cuál sería la traza? Primer salto, segundo, tercero, cuarto. 4 saltos en total voy a tener en esa traza. Eso me puede permitir saber la cantidad de saltos que tengo entre dispositivos intermediarios para llegar al dispositivo final, donde el último es el dispositivo final y el primero es mi puerta de enlace, mi router. Bueno, y hasta ahí vamos con el desarrollo de este capítulo. Es muy interesante. ¿Qué sigue? El capítulo 8 en la siguiente clase, donde vamos a empezar con subredes, cálculo de subredes. Poner en pausa la grabadora.